¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el reporte de resultados como parte casi final de su investigación, en este caso su tesis. Esta sección ya es, digamos, el concentrado de los datos más importantes de su investigación. El reporte de resultados es un proceso de tipo cuantitativo y cualitativo, dependiendo, recuerden, del enfoque de la investigación, y su uso principalmente es comunicarles o comunicar a las personas lectoras de su investigación el resultado de su estudio, ¿ok? Ese es el principal objeto, porque eh, al final, solamente para efectos académicos, pues iban a entregar toda la investigación. Pero, por ejemplo, cuando se trata de un reporte no académico, que ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de los tipos del reporte, no a veces el cliente o a veces el lector o el usuario de esta investigación no requiere de toda la información metodológica que hemos desarrollado como investigadores. Me refiero a que se necesita nada más en mostrarles lo que son las gráficas, los resultados concentrados e interpretados, estadísticamente hablando, justamente en este reporte de la investigación. Repito, en un tipo de reporte no académico, ¿ok? Para efectos académicos, en su caso, sí tendrán que incluir todo lo que es la parte de, pues, portada, cuerpo del informe, el marco metodológico, etcétera, marco teórico y demás, todo lo que hemos estado platicando durante el curso. Y es en esta sección donde se resalta, aquí la palabra importante es resaltar, ajá, los elementos claves de su investigación. Bien, entonces existen dos tipos de reportes de la investigación. Como les decía, son reportes académicos o reportes no académicos. El reporte, aquí es importante antes de abordar cada tipo, debe de adaptarse a las características y las necesidades de los usuarios. Para aclarar bien quiénes son los usuarios pueden ser em, las personas, de hecho son las personas que van a leer la investigación. Por ejemplo, si ustedes trabajan actualmente en una empresa y de ahí están haciendo la investigación, es importante que sus supervisores, su jefe, sus coordinadores estén enterados de que ustedes están realizando una investigación de la empresa. Entonces, en este caso, el usuario de la investigación sería, además de ustedes, las personas que van a leer la investigación, que van a analizar los resultados y, por ejemplo, en el caso de las empresas, a quienes se les diseñó la investigación. ¿Ok? Entonces, repito, el reporte debe adaptarse a las características y necesidades de los usuarios del reporte de investigación. Esto es bien importante, por favor, a la hora de realizar su reporte central o general de la investigación, cuando la terminen, piensen en eso. Por eso yo constantemente eh, les estoy aconsejando que redacten correctamente, que las personas que lo lean lo comprendan sin necesidad de estar o de ser expertos en el tema. Entonces, de hecho, esa es la prueba básica, creo que ya también se los había mencionado. La persona que lee una investigación, independientemente del que la hizo o de la que lo hizo, ¿sí? Si la entiende, entonces quiere decir que la investigación está correctamente desarrollada, ¿sí? Porque entonces quiere decir que estamos estructurando bien los datos, estamos sincronizando bien la información, la parte teórica, la parte contextual, ¿sí? Entonces de esta forma le estamos dando un sentido a la investigación y este sentido pues se entiende perfectamente por personas ajenas a quien diseñó esta investigación. En este caso, ustedes como investigadores, ¿ok? Bueno, entonces les comentaba que habría que definir antes de realizar un tipo de, más bien, o elegir un tipo de reporte de investigación, hay que elegir el contexto, ¿sí? El contexto en el cual se va a presentar la investigación. Vuelvo al ejemplo de las personas que están haciendo su investigación de la empresa donde están haciendo sus prácticas, por ejemplo. Ahí el contexto es plenamente empresarial, ¿eh? Es laboral en este caso. Ajá, entonces, imagino que el hecho de que estén desarrollando una investigación de la empresa va a beneficiar en algo todos esos datos que ustedes están recolectando a la empresa, ¿sí?
Puede ser desde detectar problemas en el área de recursos humanos, identificar aspectos a mejorar del ambiente laboral de la empresa. Si no mal recuerdo, Joseph estaba hablando sobre las Key Performance Indicators, sobre los indicadores claves de desempeño en la empresa donde labora, ¿no? Entonces, obviamente, esta investigación que ella está realizando, si posteriormente quiere comentárselo o reportárselo a través de este concentrado de resultados a sus coordinadores, al director de la empresa, acerca de los KPIs, cómo mejorarlos, cómo alcanzarlos, como se plantea en cada reunión que me tengo entendido le establecen en las áreas ahí en la empresa donde labora Yoset. Entonces, justamente es el contexto que vamos a utilizar para la investigación en este caso de Yoset. Por ejemplo, en el caso de las personas de Iris o de Leslie que quieren exportar algún tipo de producto, obviamente el contexto va a ser las condiciones de exportación al país a donde lo van a hacer, o donde van a realizar este proceso comercial. Ajá, yo por eso les aconsejaba a las dos que investigaran todos los requerimientos que se necesitan para poder exportar, perdón, en el caso de exportación es solamente en el caso de la investigación de Leslie, y en la investigación de Iris es la parte de, al contrario, es importar de otro país a México un tipo de cosmético para las uñas, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pero es más o menos similar. El punto acá es comercialización internacional. Entonces, obviamente tienen que hablar de todo el contexto que se requiere tanto de exportación al país extranjero como de importación del país extranjero, ¿no? Hacia acá a México. Entonces, sitúense bien todos los demás, cuál es el contexto, identifiquen cuál es el contexto de su investigación, en dónde se va a realizar, pero no me refiero solamente al lugar físico, sino a las características o el entorno de su investigación, ¿ok? Bueno, procediendo a los tipos de reportes que existen, les mencionaba que hay principalmente dos, también lo refiere en sus libros de investigación Hernández Sampieri, que son el reporte académico y el reporte no académico. El reporte académico básicamente consta de 4 elementos: portada, cuerpo del documento, referencias y apéndices. Ajá. Portada, bueno, creo que está muy claro, son todos los datos de identificación del investigador. De hecho, por eso les indiqué la actividad antes de tener esta contingencia sanitaria. La última actividad que hicieron y que me entregaron en Argolada, pues en la portada les pedí ciertos datos, pero ojalá ya haya notado la diferencia entre un trabajo o una actividad académica cualquiera a un trabajo de investigación un poco más formal. Les pedía yo nombre de la universidad, nombre del asesor de investigación. Cuando ya entreguen la tesis terminada van a tener que incluir el nombre del director, que es diferente del asesor de su tesis, el tema de su investigación, el problema de investigación, la fecha, eh, etcétera. Ajá. En el cuerpo del documento consta de resumen o sumario, se llama, de los principales elementos de su investigación, obviamente una introducción, revisión de la literatura, marco teórico, método, resultados y una discusión. Esto es opcional. La discusión es si quieren ustedes abordar temas eh, controversiales de su investigación. Por eso les digo, este último punto es muy opcional. De hecho, casi no se incluyen en las tesis de investigación aquí en México. Pero bueno, sí vale la pena que lo sepan. Ajá. Ok, en el tipo de reporte no académico es diferente. También, bueno, se incluye es más simple, es más breve que el académico. También se incluye una portada, el nombre del cliente al que se lo está dirigiendo, índice, resumen ejecutivo, método muy abreviado. Algunos clientes ni siquiera buscan delimitar exactamente estadísticas, pruebas de hipótesis. A lo mejor nada más ellos quieren las puras gráficas porque es más simple. Eh, Resultados, conclusiones y apéndices. Apéndices ahí sí pueden incluir, por ejemplo, cuestionarios, reportes de entrevistas, y solamente también si el cliente así lo requiere. Si no, pueden omitir esta última sección. Espero que no haya duda entre los tipos de reporte. Eh, Ahora bien, hay una sección en su investigación que es también medular, además del reporte, que es la exposición del reporte de investigación, ya sea académica o no académica. La exposición, evidentemente, como sí me imagino se están imaginando, es
incluir lo más elemental en una presentación oral, de preferencia, sobre todo cuando es un reporte académico, de incluir el título, el problema de la investigación, objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis general y específicas, marco teórico, marco metodológico, eh, el sitio de estudio, aquí es un poquito del marco contextual, y finalmente el análisis estadístico, el diseño y las referencias. Ajá. Esos elementos son incluidos, repito, en la exposición oral de su presentación del informe, el informe principalmente académico. Cuando se trata del no académico, generalmente las empresas lo único que solicitan es la exposición de los puntos importantes del resumen ejecutivo. ¿Vale? Ok, bueno, entonces, como breve resumen, quisiera citarles algunos puntos del libro de Metodología de la Investigación, quinta edición, de Hernández Sampieri. Eh, Antes de elaborar el reporte de investigación deben definirse a los usuarios, ya que el reporte habrá de adaptarse a ellos. Ujú. Los reportes de investigación pueden presentarse en un contexto académico o en un contexto no académico, ya lo expliqué. El académico es el que generalmente ustedes van a abordar hasta que se gradúen. Las secciones más comunes de un reporte de investigación presentado en un contexto académico son portada, índice, resumen, cuerpo del documento. Este cuerpo del documento debe de llevar introducción, marco teórico, marco de resultados. También se debe de incluir en el reporte académico lo que es la discusión, referencias o bibliografía y apéndices. Los elementos más comunes en un contexto no académico son portada, índice, resumen ejecutivo, método, resultados, conclusiones y apéndices, lo que les comentaba, o nada más el resumen ejecutivo, depende de mi cliente, depende de mi usuario. Y finalmente, para presentar el reporte de investigación, se pueden utilizar diversos apoyos, perdón, se pueden utilizar diversos apoyos o recursos. Ajá. Eh, los usuarios y el contexto determinan el formato, la naturaleza y la extensión del reporte de investigación. Sí, si se estaban preguntando, bueno, de cuántas hojas, porque es lo que casi siempre se genera un poco de duda en los investigadores, o cuánta extensión debe llevar mi reporte final de investigación, el concentrado, bueno, eso va a depender de los usuarios, ¿sí? Ya sea que sea un tipo académico o sea un tipo no académico, empresarial, por ejemplo, y también del contexto, del formato, van a determinar esta extensión del reporte final de investigación. Entonces, sí es importante que comprendamos los elementos del reporte final de investigación, porque aunque ya es, digamos, el resumen de todo lo que ustedes ya hicieron a lo largo de cierto periodo de tiempo, aplicando encuestas o grupos focales o determinando estadísticas para probar hipótesis y demás. Finalmente, el reporte de investigación es este concentrado, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en las investigaciones, ya como es la última sección de la investigación, no le dan la importancia que amerita, ¿sale? Entonces, sí debe ser para ustedes eh, medular terminar bien su investigación, ¿sale? Terminarla bien estructurando este reporte de investigación, procurando que se adecue a las necesidades tanto a quienes se la van a dirigir la investigación y obviamente a las necesidades de ustedes como investigadores. Ajá. Al objetivo de investigación, a su tema, su problema, a todas las variables que ustedes requieren aclarar en la investigación. Bueno, por eso es importante que consideren realizar correctamente esta sección de su investigación. Ya les publiqué en la plataforma las actividades que van a realizar esta semana, tanto del lunes para el martes como del miércoles para el jueves. Recuerden que solamente tienen 24 horas para entregar a cada actividad. Son actividades muy sencillas. La primera actividad sí requieren de leer cierto capítulo que también ya les publiqué en plataforma. En la segunda actividad les dejé una liga de internet para que la verifiquen y la consulten y se puedan apoyar de ella para también realizar bien su actividad. Si tienen alguna duda, chicos, ahora sí que no duden en entrar a la sección de dudas en la plataforma. Y bueno,
Sería eso, sería eso por, pues yo creo que por mi parte. Muchas gracias.